ser un aumento en el bicarbonato. ¿Quién está siendo alterado de forma primaria? El componente metabólico de la ecuación de Henderson-Hasselbalch. Por eso es que se conoce con el nombre de alcalosis de tipo metabólica. ¿Y por qué se llama alcalosis? ¿Por qué? Porque al aumentar la concentración de hidrogeniones, volvemos acá, si yo aumento la concentración del bicarbonato, es decir, el bicarbonato tiende a aumentar, entonces en este caso el bicarbonato está aumentando porque está ganando bicarbonato o está perdiendo ácidos. El efecto total va a ser ganancias de bicarbonato. Por ejemplo, la gente que está vomitando, el vomitador que elimina ácido clorhídrico vomitando, entonces el efecto total va a ser un aumento del bicarbonato. El aumento del bicarbonato, no hablen alto, por favor. El aumento del bicarbonato es la alteración primaria. Si aumenta el bicarbonato, pues lógicamente, como es directamente proporcional al pH, pues el pH va a tender a aumentar. Si el pH aumenta en el mismo sentido de que el bicarbonato, que es la alteración primaria, la concentración de hidrogeniones, si el pH aumenta, pues la concentración de hidrogeniones va a disminuir, ¿verdad? Voy a poner aquí hidrogeniones, ¿verdad? Entonces la concentración de hidrogeniones, como es indirectamente proporcional según la fórmula logarítmica de 1 sobre la concentración de hidrogeniones, entonces si el pH aumenta, la concentración de hidrogeniones disminuye. Si la concentración de hidrogeniones disminuye y el pH aumenta por una alteración primaria, que es un aumento del bicarbonato, entonces eso se llama alcalosis. ¿De qué tipo? Metabólica. ¿Por qué se llama metabólica? Porque es el componente metabólico de la ecuación de Henderson-Hasselbalch la que se está modificando de forma primaria. Entonces aquí aumenta el bicarbonato, el pH tiende a aumentar, como es indirectamente proporcional, el hidrogenión tiende a disminuir. Entonces viene ahora la respuesta fisiológica, viene la compensación. Entonces en los problemas metabólicos compensa el pulmón y corrige el riñón. Entonces, en la compensación, siempre lo que se modifica el componente no primariamente afectado. ¿Cuál es el componente primariamente afectado? El bicarbonato. En la compensación de la alcalosis metabólica, se va a modificar el componente no primariamente afectado. Entonces, vámonos de nuevo a la ecuación de Henderson-Hasselbalch. Entonces, en una alcalosis de tipo metabólica, lo que está sucediendo es que el bicarbonato tiende a aumentar. ¿Se está ganando bicarbonato o se está perdiendo ácido? Como el bicarbonato es directamente proporcional al pH, pues el pH tiende a aumentar. Si el pH aumenta, la concentración de hidrogeniones disminuye, ¿verdad? Y si la concentración de hidrogeniones disminuye, entonces se produce una alcalosis. ¿De qué tipo? Metabólica. Porque lo que se modificó de forma primaria fue la concentración de bicarbonato, que es el componente metabólico de la ecuación de Henderson-Hasselbalch. En una compensación, entonces, ¿quién compensa? Compensa en este caso, modificándose el componente no primariamente afectado. ¿Y cuál es el componente no primariamente afectado? Es el PCO2. Entonces, el PCO2, para modificarse y tratar de normalizar este pH, porque el objetivo de la compensación y la corrección es que este pH tiende a normalizarse. Es decir, yo voy a hacer algo para que se normalice. Si el pH estaba aumentado, voy a hacer algo para que disminuya. Entonces, en el PCO2, si ustedes van a ver aquí, ¿verdad? En este caso, el PCO2 tiende a aumentar en la compensación. ¿Para qué aumenta? Es decir, el paciente comienza a hipoventilar, el hipoventilar acumula CO2, se acumula CO2, entonces el PCO2 tiende a aumentar. ¿Con qué objetivo? Para que el pH, porque estaba disminuido, ¿verdad? No, perdón, aquí se me va. Vamos a borrar aquí. Okay. Entonces estamos hablando aquí, ¿verdad? De la alcalosis, alteración primaria, aumenta el bicarbonato, el pH tiende a aumentar, la concentración de hidrogeniones tiende a disminuir.
Entonces, alcalosis de tipo metabólica. En la alcalosis de tipo metabólica, entonces el paciente gana bicarbonato, el pH tiende a aumentar, el pH tiende a aumentar. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer para normalizar el pH? Entonces, tengo que aumentar en la compensación el PCO2 hipoventilando. Entonces, si el PCO2 tiende a aumentar, es decir, el paciente hipoventila, si el pH es indirectamente proporcional al PCO2, entonces al aumentar el PCO2, entonces el pH tiende a disminuir. Entonces aquí lo vamos a poner con flecha más grandota. Entonces, fíjense bien que lo que está tratando de hacer la compensación es tratar de normalizar el pH. Entonces lo podemos ver aquí en el cuadro, ¿verdad? Entonces en la alcalosis metabólica, la alteración primaria es aumento del bicarbonato, el pH aumenta, la concentración de hidrogeniones por la ecuación logarítmica disminuye. En la compensación se modifica el componente no primariamente afectado, es decir, el PCO2. Y en la corrección, siempre tratando, ¿verdad?, de contrarrestar el pH. Entonces, si el pH estaba aumentado, entonces lo que hace es disminuir el bicarbonato. En este caso, de la alcalosis metabólica, ¿quién corrige? El riñón. ¿Qué es lo que hace el riñón? Disminuir el bicarbonato. ¿Con qué objetivo disminuye el bicarbonato? Para tratar de normalizar el pH que estaba aumentado, ¿verdad? Pero ¿cuál es el detalle? El detalle es que en la compensación se modifica el componente no primariamente afectado, pero en la corrección se modifica el componente primariamente afectado. Por eso es que entonces en la corrección se modifica el bicarbonato, porque el objetivo de la compensación, es decir, el aumento del PCO2 o la disminución del bicarbonato en la corrección, tienen como objetivo tratar de normalizar el pH del paciente. Vamos a dar el otro detalle acá en la acidosis metabólica. Fíjense bien que en la acidosis metabólica la alteración primaria ya no es modificaciones del bicarbonato, porque no es un problema metabólico, sino que es un problema respiratorio. Entonces, en la acidosis respiratoria, la alteración primaria es modificación del componente respiratorio de la ecuación de Henderson-Hasselbalch. Entonces, en una acidosis de tipo respiratoria, la alteración primaria es aumento del PCO2. Aumento del PCO2. Aquí tenemos acá, esta es la alteración primaria. ¿Ok? El PCO2. Aumenta el PCO2. Estatus asmático, neumonía severa, trauma craneoencefálico, obstrucción de la vía respiratoria, edema pulmonar, todo eso entonces disminuye la ventilación alveolar, disminuye la excreción pulmonar de CO2 y aumenta la presión parcial de CO2. Entonces vamos al mismo razonamiento, ¿verdad? El componente metabólico, que es el bicarbonato, se mueve en el mismo sentido que el pH, pero el componente respiratorio, que es el PCO2, se mueve en sentido contrario. Entonces, se aumenta el PCO2. Si se acumula CO2 en el paciente, entonces, si aumenta, entonces el pH tiende a disminuir. ¿Ok? Si el pH tiende a disminuir, ¿qué pasa con la concentración de hidrogeniones? Según el logaritmo. Entonces, el hidrogenión tiende a aumentar. Entonces, si la concentración de hidrogeniones aumenta, que conlleva a una disminución del pH del paciente, ¿verdad? Con una alteración primaria que es el PCO2, entonces eso se conoce con el nombre de acidosis. ¿Acidosis de qué tipo? Acidosis respiratoria, porque es el componente respiratorio de la ecuación de Henderson-Hasselbalch que está siendo modificado. Entonces, en la compensación de la acidosis metabólica, el que se modifica es el componente no primariamente afectado. ¿Cuál es el componente primariamente afectado? El PCO2. En la compensación, ¿quién se modifica? El no primariamente afectado. Entonces, en este caso, en los problemas respiratorios,
Entonces, lo contrario, compensa el riñón y corrige el pulmón. Entonces, en este caso de la acidosis respiratoria, ¿verdad? Modifica el componente no primariamente afectado, que es el bicarbonato regulado por el riñón, y en la corrección, quien se modifica es el mismo componente primariamente afectado. Si nos vamos al cuadro, entonces aquí tenemos acidosis de tipo respiratoria, aumenta el PCO2, que es la alteración primaria. Fíjense que esto es un detalle muy importante. ¿Cuál es la alteración primaria? Eso te dicta el punto del diagnóstico del paciente. Aumenta el PCO2, es decir, el componente respiratorio de la ecuación de Henderson-Hasselbalch. El componente respiratorio de la ecuación de Henderson-Hasselbalch es indirectamente proporcional al pH, entonces el pH tiende a disminuir. Si el pH tiende a disminuir según la ecuación logarítmica de pH, ¿verdad? Que 1 sobre la concentración de hidrogeniones. Entonces, si el pH disminuye, la concentración de hidrogeniones aumenta. Eso explica el por qué se produce una acidosis. Y respiratoria, ¿por qué? Porque el componente respiratorio de la ecuación de Henderson-Hasselbalch lo que está siendo modificado. Entonces, en la compensación, ¿quién compensa? El componente no primariamente afectado. Si el primariamente afectado es el PCO2, el no primariamente afectado va a ser el bicarbonato. Entonces, en este caso, de los problemas respiratorios, compensa el riñón. ¿Y quién corrige? Corrige, ¿verdad? El pulmón, modificando el componente primariamente afectado, que es el PCO2. Y en la compensación, ¿verdad? Lo que se hace es modificar tanto el bicarbonato con el PCO2. ¿Con qué objetivo? Tratando de normalizar el pH. Es decir, tanto la compensación como la corrección lo que tratan de hacer es que si este caso estaba disminuido el pH, lo que está tratando es por un mecanismo de retroalimentación nativa tratando de aumentar el pH. Por último, en la calosis de tipo respiratoria, el ejemplo clásico aquí es el paciente, digamos, psiquiátrico que está hiperventilando, el paciente que entra en pánico, al inicio de una insuficiencia cardíaca congestiva, a ver qué otra cosa, cuando vas a lugares muy altos, digamos, vas a ir a Machu Picchu, eso está como a 3.000 metros por encima del nivel del mar y lógicamente te hace hiperventilar y te puedes desmayar por alcalosis de tipo metabólico. Entonces, la alteración primaria en la alcalosis metabólica es una disminución del PCO2. Es decir, todo aquello que te produzca hiperventilación, aumente la excreción pulmonar de CO2, te va a disminuir el PCO2. Pero fíjense bien que al comienzo del paciente asmático, el comienzo no está obstruido, pero está hiperventilando. Entonces, al inicio de una crisis asmática puede haber una alcalosis respiratoria, pero ya cuando está totalmente tapado, ¿verdad? Y se produce un estatus asmático, pues entonces lo que se produce es una acidosis de tipo respiratorio. Entonces aquí alcalosis respiratoria disminuye el PCO2, que es la alteración primaria de la ecuación de Henderson-Hasselbalch. Como es indirectamente proporcional al pH, aumenta el pH. Aumenta el pH. Como el pH, según la ecuación logarítmica, es indirectamente proporcional a las hidrogeniones, entonces los hidrogeniones tienden a disminuir. Si la concentración de hidrogeniones disminuye y aumenta el pH, eso se conoce con el nombre de alcalosis. Y respiratoria, ¿por qué? Porque es el componente metabólico de la ecuación de Henderson-Hasselbalch lo que se está modificando. La compensación y la corrección lo que conllevan es a tratar de normalizar el pH. Si el pH, aquí en este caso de la alcalosis respiratoria, está aumentado, ¿verdad? Tanto la compensación como la corrección lo que hacen es tratar de normalizar el pH, es decir, por un mecanismo de retroalimentación negativa, volverlo a lo normal. Entonces, en este caso, disminuirlo. Entonces, en la compensación, ¿verdad? Quien se modifica es el componente no primariamente afectado, que en este caso sería el bicarbonato, y lo modifica y lo controla el riñón. Y en la corrección se modifica el componente primariamente afectado de la ecuación de Henderson-Hasselbalch, que sería el PCO2 y está regulado por el pulmón. Entonces, las alteraciones de tipo metabólico compensa el pulmón. ¿Quién corrige? El riñón. En las respiratorias, en las alteraciones de tipo respiratoria, ¿quién compensa? Compensa el riñón. ¿Y quién corrige? Corrige el pulmón. ¿Ok? Entonces, ¿qué más tenemos acá? Esto es lo que habíamos dicho de definiciones de los trastornos ácido-base.
¿verdad? Este es un proceso secundario en la compensación puesto en marcha por una alteración primaria. Recuerden, ¿cuál es la alteración primaria? Lo que se modifica en la ecuación de Henderson-Hasselbalch. Si es el bicarbonato, el problema es de tipo metabólico. Si es respiratorio, entonces el problema es de tipo respiratorio. Entonces, en la compensación siempre se va a modificar el componente, ¿verdad? No primariamente afectado, ¿verdad? Mientras que en la corrección es el proceso por el cual, ¿verdad? Involucrando al componente del sistema alterado primariamente, que causó el desequilibrio, se logra normalizar de forma completa. Dicho de otra manera, entonces en la corrección, si en la compensación modifica el componente no primariamente afectado, en la corrección entonces se modifica el componente que fue primariamente afectado. Y ambos se mueven en el sentido tratando de normalizar el pH. Es decir, que si el pH estaba aumentando, estos dos procedimientos, estos dos efectos fisiológicos lo que hacen es disminuir. Y si estaba disminuido, lo que hacen es aumentarlo. Gasometría. Aquí en la gasometría, pues lógicamente ustedes ya han tomado, yo sé que ustedes hacen cosas terribles en los turnos, ¿verdad? Tomando gasometría, que no deberían, ¿verdad? Pero bueno, ni modo, pues el subdesarrollo hacen de que ustedes hagan procedimientos que en otros lugares no se lo permitan al estudiante de cuarto año. Eso lo hacen la enfermera profesional o lo hace el residente, pero nunca lo hace el estudiante de cuarto año ni de sexto año. Pero en este caso, anoten esto, ¿verdad? El pH que vamos a jugar nosotros para nuestros problemas va a ser entre 7.35 y 7.45. Valor promedio, esto anótenlo, para los cálculos, para fines de los cálculos de los problemas que les voy a poner en el examen. Si el pH está entre 7.35 y 7.45, el pH promedio es 7.4. La concentración de hidrogeniones expresadas en nanomoles por litro. Los valores promedio van a ir entre 37 y 44 nanomoles por litro. Valor promedio para los cálculos en el examen, fíjense bien que el examen no lo corrijo yo paso la respuesta y el profesor no te va a estar diciendo, no, es que yo hice bien el procedimiento y en vez de 37 yo puse 41. No, el valor promedio aquí de la concentración de hidrogeniones es 40. 40, entre 37 y 44, valor promedio 40. El PCO2 expresada en milímetros de mercurio, los valores, los rangos normales andan entre 35 y 40 y vamos a utilizar como valor promedio el PCO2 en 40 milímetros de mercurio, el PCO2. El bicarbonato, los rangos promedios van a andar entre 24 y 28 milimoles por litro. Recuerden de que la valencia del bicarbonato es 1, menos 1. Entonces, el valor promedio aquí va a ser también milimoles, el equivalente lo mismo. Entonces, los rangos van entre 24 y 28 y el valor promedio para los cálculos matemáticos de los problemas del examen va a ser 24. El exceso de base es un parámetro que les calcula el gasómetro. Exceso de base va de menos 2 a más 2. Entre más negativo sea, estamos hablando de acidosis. Entre más negativo sea, hablamos de acidosis. Entre más positivo sea, hablamos de alcalosis. Entonces, ¿qué vamos a poner aquí? Esto habla de acidosis, ¿verdad? Y entre más positivo sea, entonces hablamos de alcalosis. ¿Ok? Alcalosis, acidosis. Entonces, para fines prácticos, para el diagnóstico de los problemas metabólicos, vas a utilizar el pH, la concentración de hidrogeniones, el PCO2, el bicarbonato, sabiendo en el cuadro cómo se modifican. El exceso de base se utiliza más que todo para hacer diagnósticos de problemas de tipo metabólicos. Es decir, se van a modificar en los problemas metabólicos. Más negativo, acidosis. Más positivo, alcalosis. Y en los problemas respiratorios, pues lógicamente el pH, la concentración de hidrogenio y el PCO2 son los parámetros que nos van a dar el diagnóstico en la gasometría. Recuerden que los trastornos puros ácido básicos, no existen, no son una enfermedad. Sí, tiene acidosis metabólica, eso no es una enfermedad, ¿entiendes? Eso no es un diagnóstico etiológico.
la acidosis metabólica es la expresión de algo. Entonces tú haces el diagnóstico del trastorno ácido-base, ¿verdad? Que en el caso de la acidosis metabólica, y debes de ir a buscar la causa desencadenante. Si no das con el diagnóstico y te quedas tratando únicamente la acidosis metabólica, el paciente va a morir y va a fallecer. Y un error y una muerte que es culpa tuya se paga con la cárcel. Homicidio culposo de 4 a 6 años de cárcel. Por ahí alguien encendió el micrófono. Ayúdenme ahí que lo apaguen. A ver, muchachos, los que tengan encendido ese micrófono, apáguenlo. Ok, entonces en este caso, ¿verdad? Los trastornos ácido básicos puros no existen. Si yo tengo alcalosis metabólica, ok, pues ese es el trastorno ácido básico que tiene el paciente, pero no es una enfermedad, no es un problema etiológico, tienes que buscar la causa. ¿Por qué ese paciente tiene alcalosis metabólica? Ah, que mira, es que tiene un síndrome emético, ¿verdad? Compulsión, un síndrome emético incorregible, está vomitando, tiene 48 horas de estar vomitando. ¿Por qué? Porque se fue a hartar guaro, ¿verdad? La zona hipo y se tomó un montón de cócteles, ¿verdad? Mezcalito, mezcló Red Bull con tequila, tomó cerveza, se las prensaba con whisky, y entonces, bueno, se llegó muriendo, vomitando, pues. El estómago se le volteó como calcetín, ¿eh? Entonces, nunca existen alteraciones puras, siempre debes de buscar la causa. Yo le envié materiales de estudio adicionales donde están todas las causas de las alteraciones puras del equilibrio ácido-base. Ok, compensación. Acá estas son algo resumido, ¿verdad? Algo resumido que yo les di, ¿verdad? Estas son las características de la acidosis metabólica. Aquí les dije, ¿no? La alteración primaria de la acidosis metabólica es por una disminución del bicarbonato. Entonces, en la ecuación de Henderson-Hasselbalch disminuye el bicarbonato. ¿Y por qué es metabólico? Porque es el componente metabólico de la ecuación de Henderson-Hasselbalch. Y la disminución del bicarbonato se produce o porque hay pérdidas de bicarbonato, como el caso de la diarrea, o consumo de bicarbonato, como aquella condición en la cual el paciente está ganando ácidos. El ejemplo clásico es la acidosis por insuficiencia renal, por lesión renal aguda o por lesión renal crónica. El riñón no está eliminando ácido y por tanto se consume el bicarbonato. Acá tenemos, ¿verdad? La alcalosis metabólica. En este caso, la alteración primaria es elevación del bicarbonato. Y la elevación del bicarbonato en la alcalosis metabólica se debe a una sobrecarga alcalina. Es decir, te están administrando bicarbonato de sodio o está ganando, ¿verdad? Bicarbonato de sodio. O el paciente está perdiendo ácido, como en el caso del paciente vomitador. El que está vomitando, que está perdiendo ácido. El equivalente de la sobrecarga alcalina y de pérdida de ácido es el equivalente a ganancia de bicarbonato. Acá entonces tenemos la acidosis respiratoria. Recuerden que en los problemas respiratorios, ¿verdad? Es la ventilación alveolar lo que modifica el componente respiratorio de la ecuación de Henderson-Hasselbalch. La alteración primaria es elevación del PCO2, es decir, el PCO2 se acumula y su excreción se reduce. ¿Por qué se reduce? Porque hay una disminución de la ventilación alveolar. Todo aquello que disminuye la ventilación alveolar. Un batazo en la cabeza. Fuiste a ver a tu novia, al reparto chic que tenías ahí en la novia, te agarraron los pandilleros y te pegaron con un bate de aluminio en la cabeza. Entonces, lógicamente, eso te produce una contusión cerebral, una depresión del sistema nervioso central, una disminución de la ventilación alveolar, disminuye la ventilación alveolar, disminuye la excreción de CO2, aumenta el PCO2. Si aumenta el PCO2, pues lógicamente se produce una acidosis de tipo respiratorio. Y en el caso de la alcalosis respiratoria, lo que hay es un aumento en la ventilación alveolar. Todo aquello que te haga hiperventilar, que yo les dije que el ejemplo clásico es la hiperventilación psicógena, el paciente psiquiátrico, algunos medicamentos que te hacen ventilar, o el paciente que entra en pánico, o la neurosis conversiva. ¿Han oído hablar de que el paciente dice, llega HI? HI significa que llega en neurosis conversiva, en pánico, algo le pasó y bueno, el paciente llega hiperventilando. El aumento de la ventilación alveolar va a aumentar la excreción del CO2 y por tanto va a disminuir, ¿verdad? La presión parcial de CO2. Ok,
Entonces, recuerden que yo les había hablado de dos alteraciones fisiológicas. Las alteraciones fisiológicas pueden ser la compensación y la corrección. Hablando de la compensación, dijimos que es la alteración fisiológica en la cual tiene como objetivo normalizar el pH y que modifica el componente no primariamente afectado. Y la compensación se puede calcular, porque si la compensación esperada se sobrepasa del valor calculado, pues entonces al paciente se va a sumar una alteración mixta. Y ahí es donde se complejiza el asunto. ¿Por qué? Porque las alteraciones primarias son 4. Acidosis metabólica, alcalosis metabólica, acidosis respiratoria, alcalosis respiratoria. Pero en algunas ocasiones está combinada. Les voy a dar un ejemplo clásico. Un ejemplo clásico es el paciente que llega a la emergencia del Memorial Hospital en Fonseca con intento suicida. Entonces, se tomó un frasco de ácido acetil salicílico, un frasco de aspirina, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la novia le dijo que no, ¿verdad? Él le pidió la declaración de amor a su novia y su novia le dijo que no porque dijo que tenía que llegar virgen hasta el matrimonio. O viceversa, ¿verdad? La chica que le pidió la declaración de amor al novio, el novio le dijo que no porque su mamita le dijo que él tenía que llegar, ¿verdad? Virgen hasta el matrimonio. Entonces, este paciente con intento suicida que se tomó el montón de aspirina, ¿verdad? Entonces produce algo que se llama intoxicación por salicilato. La intoxicación por salicilato, la carga ácida, conlleva a un consumo de bicarbonato e inicialmente se produce una acidosis de tipo metabólica. Pero el paciente por la intoxicación comienza a hiperventilar, 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 hiperventilar. Entonces, esa hiperventilación puede sobrepasar la respuesta compensatoria esperada que se puede calcular. Entonces, cuando sobrepasa esa compensación esperada, entonces el paciente tiene un problema mixto. Entonces, si el paciente tiene la acidosis por la carga de ácido y el paciente hiperventiló mucho y superó la compensación esperada, entonces el paciente con intoxicación por salicilato se caracteriza por una alteración mixta que es una acidosis metabólica asociada a una alcalosis de tipo respiratoria. Y eso se puede calcular. Estas son las fórmulas y no entren en pánico, ¿verdad? Ni hiperventilen ni entren en alcalosis respiratoria. Nosotros vamos a tener unas 2, 3 horas de ejercicios y vamos a hacer ahí algunos ejercicios. Pero sí quiero que ya tengan las fórmulas y que las vayan estudiando. Cuando vayamos a hacer los ejercicios, yo no voy a estar explicando de nuevo la clase. ¿Oyeron? Todos ustedes deben de llegar estudiados ya, listos para el examen. ¿Me entiendes? Porque yo no te voy a explicar que por qué subió esto, que por qué va a los otros, que por qué es la acidosis metabólica, porque no te voy a estar explicando nada. Si no lo sabes es porque no has estudiado y te voy a mandar a estudiar. Así de sencillo. Entonces la fórmula para calcular la respuesta compensatoria de una acidosis metabólica, la fórmula es la siguiente. Por cada milimol o mel equivalente que baja el bicarbonato, recuerden que aquí la alteración primaria en una acidosis metabólica es una disminución del bicarbonato. Entonces deben de tener bien claro, ¿verdad?, cuál es el componente primario que se está modificando. Si no tienen ese detalle, pues el cálculo no lo van a poder hacer. Entonces, en la acidosis metabólica, ¿cuál es la alteración primaria? Una disminución del bicarbonato. Entonces, lo primero que tenemos que calcular es cuánto bajó el bicarbonato del valor normal, ¿verdad? Del valor. Ejemplo, pues vamos a hacer un ejemplo. Digamos de que el paciente tenía, digamos, 24 lo normal y el bicarbonato bajó a 18. Voy a traer una calculadora. Esperen, voy a traer una calculadora.
Ok, aquí ya tengo la calculadora. Hagamos un ejemplo, ¿verdad? Tomamos la gasometría y entonces, bueno, el bicarbonato, ¿verdad? Que el valor promedio normal es bicarbonato 24, ¿se acuerdan, verdad? ¿Me están escuchando? ¿Me escuchan? Sí, Sí, doctor. doctor. Ok, Sí. entonces el bicarbonato promedio normal, después lo vamos a hacer con un caso clínico, ¿verdad? Pero ahorita quiero que vean cómo es que se aplica la fórmula. Entonces, si la alteración primaria es la disminución del bicarbonato, entonces el valor promedio normal del paciente es 24, ¿verdad? Y bajó a 18. Entonces, primero, el valor del bicarbonato del paciente es 18. Entonces, ¿cuánto bajó del valor normal? Que me diga alguien. 6. Ok, entonces tenemos aquí 24 menos 18. Es decir, el paciente bajó 6 milimol o 6 mil equivalentes del valor promedio normal, que en este caso era bicarbonato. El paciente en la gasometría tiene 18, es decir, bajó 6 milimoles por litro. Entonces, ese 6 lo vamos a multiplicar por 1.3 que están ahí. ¿Por qué? Porque ¿quién compensa en la acidosis metabólica? Compensa el PCO2. ¿Y qué es lo que hace el paciente? Hiperventilar. Al hiperventilar, lógicamente disminuye. Entonces, ustedes tienen que saber la flechita. O sea, si en una acidosis metabólica la alteración primaria es la disminución del bicarbonato, yo ya sé que en la compensación el PCO2 va a disminuir, no va a subir, porque el paciente va a hiperventilar. Entonces, ese 6 yo lo multiplico por 1.3. ¿Eso cuánto me da? 7.8. 7.8. 7.8 en este caso ya serían milímetros de mercurio, ¿verdad? Entonces 7.8. ¿Qué cosa es ese 7.8? Es la cantidad de milímetros de mercurio que el PCO2 debe bajar del valor promedio normal para hablarse de compensación. ¿Cuánto es el valor promedio normal del PCO2 que nosotros dimos? 40. Entonces sería 40 menos 7.8. Entonces, para hablar de compensación en una acidosis metabólica con un paciente que le bajó el bicarbonato hasta 18, lo más bajito, lo más que debe de bajar el PCO2 para hablar de compensación al hiperventilar es hasta 32.2. Entonces, ¿cuánto es la compensación esperada de ese paciente? Es 32, ¿verdad? 0.2 milímetros de mercurio. O dicho de otra forma, que debe bajar 7.8 milímetros de mercurio por debajo del valor promedio normal, que es de 40. ¿Qué pasaría si ese paciente, en vez de tener 32.2, tiene 29? ¿Quién me contesta? Está por fuera de la respuesta compensatoria esperada. Trastorno mixto. Exactamente. Entonces, ese paciente primero entonces tiene una acidosis metabólica porque bajó de 24 a 18 y como el PCO2 bajó muy por debajo de la compensación esperada, que era de 32.2 y tiene 29, pues entonces ese paciente va a tener una acidosis metabólica más. ¿Qué cosa? Alcalosis respiratoria. Exactamente. ¿Quién contestó allí? ¿Quién contestó? ¿Qué hospital? El Manolo. Del Manolo. Qué bárbaro, decía mi Manolo, indudablemente. Sí. Del militar nadie, ¿verdad? ¿Entendieron, verdad? Entonces, en este caso sería una alcalosis de tipo respiratoria. Ahora, a la hora de la gasometría hay algunos tips que te orientan a que el problema es mixto. No crean que esto es tan difícil no es. Lo único que hay que leer y leer y leer y leer. Las cosas no llegan fácil, pues. Ustedes creen que ponen el libro debajo de la almohada y durmiendo encima del libro, entonces ya va a entrar por ósmosis el conocimiento, es decir, de mayor concentración de conocimiento a menor concentración o ínfima concentración que tenga el cerebro. El asunto no funciona así. Tienen que estudiar, tienen que leer, ¿verdad? Porque de lo contrario, pues van a salir mal. Entonces, cuando vos tenés, ¿verdad? Alteraciones del componente respiratorio y el componente metabólico en sentido contrario, fíjense bien, ¿verdad? En la metabólica y la respiratoria que van en sentido contrario, es decir, uno aumenta y otro disminuye, y el pH está casi normal,
¿verdad? Entonces, por lo general es de tipo metabólico, perdón, de tipo mixto, Dice, si yo tengo un pH, ¿verdad? Por ejemplo, en este paciente, si yo tengo un pH de 7.38, 7.39, casi normal, y tengo el bicarbonato en 18, y tengo el PCO2 que disminuyó a 29, entonces eso me tiene que llamar la atención. Mira, se disminuyó el bicarbonato, acidosis metabólica, y el PCO2 bajó mucho por debajo de la compensación esperada. Entonces, mira, el pH está casi normal. Entonces, no, esto es una alteración mixta. ¿Cuál es? Acidosis metabólica asociada a una alcalosis de tipo respiratorio. El otro tips, esto sale en todos los libros, es cuando o está muy ácido, digamos que el paciente tiene un pH muy bajito, pues digamos valores como de 7, de 7.1, 6.8. Entonces usualmente casi siempre es una acidosis mixta, ¿verdad? En algunas ocasiones también podemos tener alcalosis metabólica con acidosis respiratoria. ¿Oyeron? Entonces, en este caso también van en sentido contrario. En una alcalosis metabólica, el bicarbonato está aumentado, ¿ya? Y en la compensación va en sentido contrario. Ustedes miran del que pH está más o menos dentro de los valores normales. Vamos a hacer el de aquí, el de alcalosis metabólica. Recuerden aquí el valor, ¿verdad? En la acidosis metabólica, el valor que vamos a utilizar para mis cálculos en mi examen es 1.3. ¿Oyeron? Porque hay otras fórmulas que dicen 1.4, otros dicen 1.5, otros dicen 1.3. Entonces, para mi examen, por cada milímetro de mercurio que baja el bicarbonato en una acidosis metabólica, el PCO disminuye en 1.3. ¿Ok? Así que si ustedes hacen el cálculo con 1.5, pues lógicamente no les va a salir el examen. Es 1.3. 1.3. Y en el caso de la alcalosis metabólica, el valor es 0.7. Entonces, en la alcalosis metabólica, ¿qué tenemos que saber para calcular la compensación esperada? Uno, en la alcalosis metabólica, ¿cuál es la alteración primaria en la alcalosis metabólica? Aumento del bicarbonato. Exactamente, es el aumento del bicarbonato. Es muy importante que vos sepas cuál es la alteración primaria, que es el componente primariamente afectado, que en este caso es el bicarbonato. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es, ¿verdad?, buscar el aumento del bicarbonato. ¿Y quién compensa? Compensa el componente no primariamente afectado. ¿Cuál es el componente no primariamente afectado? El PCO2. Y en el caso de la alcalosis metabólica, en la compensación, ¿el PCO2 aumenta o disminuye? Según el cuadrito. En la metabólica, alcalosis metabólica aumenta. Exactamente. En la acidosis metabólica disminuye el PCO2 y por eso es que se produce alcalosis respiratoria. Pero en el caso de la alcalosis metabólica, el PCO2 tiende a aumentar. ¿Cuál es el objetivo? Tratar de normalizar el pH. Entonces, hagamos un ejemplo. Digamos que el paciente tiene un bicarbonato de control de la gasometría de 32. ¿Ok? De 32. ¿Verdad? 32. ¿Y el valor promedio del paciente cuánto es? El valor promedio. 24. 24. Entonces ahí 24, tenemos creo. 32 menos 24. Eso da 8, ¿sí o no? Es decir, el bicarbonato en la alcalosis metabólica de este paciente que estamos analizando, el bicarbonato aumentó 8 milímetros de mercurio por encima del valor promedio normal que era 24. ¿Se entiende, verdad? Entonces ahorita vamos a calcular el número de milímetros de mercurio que el PCO2 debiera de aumentar para hablar de compensación. Entonces ese valor de 8 yo lo multiplico por 0.7 y es el valor que vamos a utilizar para el examen y me da 5.6 milímetros de mercurio. ¿Qué cosa es el 5.6 de milímetros de mercurio? Es el número de milímetros de mercurio que el PCO2 debe de aumentar para hablar de compensación en esta alcalosis metabólica. Entonces, para hablar de compensación, ¿hasta cuánto debería de aumentar el PCO2, verdad? Del valor promedio normal.
A ver, ¿me están escuchando? El valor promedio del PCO2, ¿cuánto es? 45.6. 40, ¿verdad? 40. Y el paciente, 40. ¿cuánto nos daba la compensación allí? Que incrementaba en milímetros de mercurio, 5.6, ¿verdad? Entonces, así para es, fines prácticos, en este paciente, ¿verdad? Que el bicarbonato aumentó hasta 32. Para hablar de compensación esperada, el PCO2 debería de aumentar lo más alto. ¿Hasta cuánto? 45.6. Exactamente, 45.6. Recuerden que los cálculos que me van a hacer en el examen son 2 decimales y sin redondear. ¿Ok? ¿Qué pasaría si en este paciente, en vez de tener 45.6, el paciente tuviera 50? 50 o 65, pues. Se desencadena consecuentemente una acidosis respiratoria, es decir, un trastorno. Exactamente. Este es el clásico paciente viejito que el pinche médico general, garabato, licenciado en medicina, lo llena de diurético porque anda inflamadito y con la presión alta, al pobre viejo fumador crónico. ¿Ya? Entonces el viejo le dan diurético, le dan furosemida, le dan hidroclorotiazida, el hombre está orinando y se desmaya. Entonces el abuso de diurético con esa deshidratación produce alcalosis de tipo metabólico. Pero como el paciente también era fumador crónico o sumarle una neumonía, tenía gripe, tenía tos, entonces el paciente va a tener una alcalosis metabólica por el abuso de los diuréticos asociado ¿qué? A una Acidosis respiratoria. acidosis respiratoria. Entonces sería una alteración mixta en el paciente, en el viejito, abusando de diurético y con un problema respiratorio, llámese neumonía o un EPOC o una enfermedad pulmonar obstructiva crónica. ¿Ahora entendieron? Ok. Casi siempre pregunto la de alcalosis y la de acidosis, ¿verdad? ¿Verdad? Estos son los cálculos para la compensación esperada en una acidosis respiratoria, que hay que definir si es agudo. Agudo es una neumonía aguda, ¿verdad? Crónico es un fumador crónico, un EPOC, pulmonar obstructivo crónico. Estos son los cálculos. Recuerden que hay que saber bien cuánto es cuánto sube, quién es la alteración primaria y qué es lo que pasa en cada una de las alteraciones, quién compensa y quién corrige. Y este otro, ¿verdad? Son las reglas para calcular la respuesta compensatoria en una alcalosis de tipo respiratoria. Agudo es, por ejemplo, a ver cómo es el paciente hiperventilando. Y crónico, la alcalosis respiratoria, por ejemplo, el paciente que vive en lugares muy altos, muy altos. Yo les envío un material de una gran cantidad de causas de acidosis y alcalosis respiratoria. Recuerden de que si el pH está casi normal y las alteraciones van en sentido contrario, ¿verdad? Uno para un lado y uno para acidosis y otro para la alcalosis, que normalice el pH. Casi siempre eso es mixto, casi siempre. Y cuando es muy extremo, o sea, muy ácido, ahí en esos tipos de pacientes casi siempre es mixto. Para terminar, vamos a calcular el déficit de bicarbonato. Recuerden que cuando capturamos déficit de bicarbonato, a diferencia del déficit de sodio, ¿verdad? Hay que tener el concepto de bicarbonato deseado. Entonces, para calcular el déficit de bicarbonato, ¿verdad? Se multiplica. En el caso de mi examen, la constante va a ser 0.7. En una acidosis, ¿verdad? Metabólica casi siempre 0.7. 0.7 por el peso en kilo por el bicarbonato deseado. ¿Qué cosa es el bicarbonato deseado? El bicarbonato al cual yo quiero llevar al paciente. Y el bicarbonato del paciente es lo que nosotros dosificamos en la gasometría. Entonces aquí un ejemplo, paciente de 70 kilos, multiplicado por 0.7 por un paciente, ¿verdad? Que tiene, se le hace la gasometría y tiene un bicarbonato de 6. Pero en las próximas 24 horas yo lo quiero llevar a 10. Entonces sería 0.7 por el peso en kilo por el bicarbonato deseado hasta donde yo lo quiero llevar en las próximas horas, menos el bicarbonato del paciente que nosotros registramos en la gasometría. Si ustedes hacen toda la operación, y si no me equivoqué a la hora de hacer la lámina, da 196 miliequivalentes por litro. ¿Verdad?
Entonces, ¿qué cosa es el 196? Miliequivalentes por litro o milimoles por litro de bicarbonato. Es la cantidad de bicarbonato que yo le voy a administrar al paciente para llevarlo de 6 miliequivalentes a 10 miliequivalentes. La idea es no reponer de una sola vez. Basta con llevar el bicarbonato a valores de unos 14, 16 milimoles por litro o miliequivalentes por litro que son compatibles con la vida. Después de alcanzar los 14, 16 miliequivalentes de bicarbonato o milimoles de bicarbonato, pues ustedes pueden ir un poquito más despacio reponiendo el bicarbonato y buscando la causa desencadenante. Si ustedes están reponiendo bicarbonato, lo vas a meter a otro problema y puede incluso matar al paciente. Tienes que buscar la causa. Si está con cagadera, con diarrea, pues lógicamente hay que quitarle la diarrea al paciente para que no siga perdiendo de bicarbonato. Eso sería entonces el déficit del bicarbonato. Investiguen cuánto tiene cada ampolleta de bicarbonato en el hospital. ¿Oyeron? Yo les envié un cuadro de las ampollas de bicarbonato. Creo que hay bicarbonato, a ver, déjame ver. Hay bicarbonato, ampollas de bicarbonato al 20%, a ver, al 7.5% y hay ampollas de bicarbonato al 5%. ¿Ok? Para que ustedes sepan cuántos miliequivalentes tiene cada una de las ampollas y el porcentaje de las ampolletas. Es muy importante que ustedes controlen todo eso. Bueno, preguntas hasta aquí. Vamos a dejar de compartir pantalla para verles el rostro y a ver si hay Doctor. alguna duda.